Hola, buenos días. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. La verdad es que me parecía súper interesante hablar de constitución y feminismo con profesionales de la salud. Así es que aunque la agenda estos días está como agenda de fin de año, igual quise conversar porque creo que varios de las dificultades que a veces tenemos en relación al ejercicio de nuestros derechos puede tener que ver con cómo tendemos puentes de diálogo con el mundo de la salud en ciertos ámbitos. Entonces, primero que todo, quisiera preguntar, ¿quiénes son ustedes? Perdón la pregunta, pero como es súper bueno saber como con quién estoy conversando, como en qué se desempeñan, en qué trabajan. No sean tímidos. No sean tímidos, chicos. Ya. Buenos días, buenos días. Buenos Eh, días. Quienes están participando del curso que realiza ahora Bruce de la región metropolitana son los profesionales de los distintos ámbitos del área de la salud. ¿Ya? Tenemos a dirigentes que participan de diferentes bases de la región metropolitana y también de la quinta región. Hay matronas, tecnólogos, kinesiólogos, pacientes sociales, psicólogos, todo el ámbito de los profesionales participan del equipo de salud. Son dirigentes que están en estos momentos con ustedes. Ya, muchas gracias. Eh, bueno, yo voy a hacer, me gustaría partir con una pregunta sensata, o que por lo menos a mí me parece sensato realizar, y es ¿qué puede tener que ver el feminismo con la Constitución? Eh, Hay bastante evidencia que a las mujeres no nos ha ido muy bien con los debates constitucionales y en general a las mujeres no nos ha ido muy bien con el derecho. El derecho como orden normativo tiende muy claramente a reproducir en su interior el patriarcado. El patriarcado como sistema de dominación que construye esta jerarquía no justificada en virtud de la cual el hombre es superior a la mujer, ¿no? Y esto está bastante presente en el derecho, tanto en su dimensión legal, por ejemplo, si uno ve los regímenes patrimoniales del matrimonio, todas las restricciones que la mujer, esto ha ido mejorando, pero igual seguimos con algunos regímenes, con una serie de normativas en la sociedad conyugal que dan cuenta de una normativa propia de aquellos tiempos en los que las mujeres éramos incapaces jurídicamente. Del mismo modo, o de un modo similar a la incapacidad jurídica de las y los niños o a la incapacidad jurídica de las personas dementes. Si uno se va al ámbito penal, también vamos a ver cómo el ámbito penal es tremendamente violento con las mujeres, por ejemplo, al penalizar el aborto durante tanto tiempo. Si nos vamos al ámbito constitucional, vamos a ver cómo las mujeres no hemos participado de los procesos de creación de la ley. Y por otra parte, las mujeres no hemos estado presentes en el contenido o sea, las mujeres no hemos sido parte de los procesos de creación de las constituciones, ni tampoco hemos estado presentes en el contenido de las constituciones. Derechos tan importantes como el derecho a vivir una vida libre de violencia, que es un derecho que tenemos que siempre, a mí siempre me gusta entender los derechos fundamentales con una perspectiva histórica y sociológica. Son derechos que surgen tras una constatación fehaciente de la existencia de patrones de vulneración. Esos derechos están en muy pocas constituciones y ni hablar de derechos sexuales y reproductivos. Si uno va como
a la discusión más habitual sobre qué implica que estén las mujeres presentes en la Constitución. Uno de los primeros o lo más típico sería decir, bueno, que estén estos derechos en la Constitución, que estén los derechos sexuales y reproductivos reconocidos como derechos fundamentales, que estén derechos como el derecho a vivir una vida libre de violencia. Ahora también se habla de constitucionalizar las labores de cuidado, pero lo cierto es que esos contenidos no suelen estar presentes en las constituciones, y lo que es peor aún, las mujeres no suelen participar del debate constitucional. Entonces está esta primera pregunta, como hasta qué punto puede ser interesante políticamente, o hasta qué punto no puede ser como un oxímoron decir constitución feminista. Para ciertas posturas más críticas, esto efectivamente es un oxímoron. El feminismo realmente, como pensamiento filosófico y como movimiento político, excede el debate constitucional. El debate constitucional puede ser una trampa en la que nos vamos a entrampar, o en cualquier caso, si se entra a él, hay que entrar con bastantes prevenciones de que estamos entrando a un espacio especialmente patriarcal. Y si hay algo que ha hecho el feminismo y las juristas feministas, es denunciar el patriarcado en el derecho, o cómo el derecho es uno de los sistemas normativos que permiten que la dominación patriarcal se desarrolle. Entonces, parece importante partir con esta advertencia, no solo porque es una advertencia como teórica que da cuenta como del trabajo de las autoras feministas, sino que también porque entrega pautas o puede advertir pautas sobre cómo participar del debate constitucional. O sobre la relevancia de entrar, pero entrar con estas prevenciones claras, ¿no? Por otra parte, me imagino que esto ya lo han visto en la escuela constitucional, pero igual, como en términos pedagógicos, es interesante siempre, hay varias distinciones sobre el contenido de las constituciones. Y hay una muy tradicional que habla de la constitución orgánica y de la constitución material. No sé si la han escuchado antes. ¿En la escuela? ¿No? Ya. Bueno, se supone que la constitución como cuerpo normativo tiene una parte que es la constitución material y otra parte que es la constitución orgánica. Bueno, la constitución material es aquella parte de la constitución en la que vamos a encontrar los principios constitucionales y los derechos fundamentales, ya los derechos humanos que van a estar consagrados en la Constitución, que cuando están en el orden interno les decimos derechos fundamentales. Esta parte es súper importante porque es cuando se discuten, como uno puede ver los cimientos filosóficos de una constitución en este apartado, ¿no? Cuando uno va a las constituciones como la Constitución del 80, si uno la lee con detención y teniendo como algunas herramientas filosóficas e históricas, rápidamente uno puede empezar a advertir cuáles son las estructuras de fundamentación de la Constitución. Vamos a descubrir que es una Constitución más bien conservadora, es una Constitución justnaturalista. A ver, denme un segundo, por favor. Se escuchan mucho mis perros, ¿cierto? Ah, ya. Había una pelea de perros gatos.
cuando uno lee la Constitución del 80, puede empezar rápidamente, bueno, sobre todo con el ejercicio de leer la Constitución del 80 y las actas constitucionales, que es el registro que quedó de las discusiones que en una comisión que discutió la Constitución se produjo, la comisión Ortúzar, como se conoce. Uno puede ir viendo cuáles son los fundamentos que están detrás de la Constitución y que se expresan en principios. Cuando se discutan los principios de la nueva Constitución, ahí, por ejemplo, se va a discutir si Chile es un Estado liberal o es un Estado social, si en realidad se va a configurar más bien desde la filosofía del republicanismo. Se van a definir como estos grandes principios que después se van proyectando en normas más prácticas. Y el catálogo de derechos fundamentales, que el catálogo de derechos fundamentales, que ahora en nuestra Constitución está en el artículo 19, también habla mucho de cuál es la filosofía que hay en una Constitución. Por los derechos que se consagran, por los derechos que no se consagran, por el distinto modo de protección que se establece para los derechos. Por ejemplo, un gran indicativo del carácter liberal de la Constitución del 80 es cómo consagra los derechos sociales. Al dar un reconocimiento débil de los derechos sociales y además una protección más débil aún de los derechos sociales en comparación de los derechos civiles, hay una clara posición política, económica, filosófica en la Constitución del 80. Entonces, no es menor el cómo se constitucionalizan los derechos, cómo se constitucionaliza la protección de los derechos. Y bueno, normalmente se piensa que o hay un gran estímulo para participar del apartado como de esta parte de la Constitución, ¿no? Porque es una parte muy importante, estamos definiendo los principios, estamos definiendo los derechos fundamentales con los que se va a comprometer el Estado, los derechos que van a limitar al Estado. Los derechos siempre hay que entenderlos así, como límites al poder del Estado. Entonces, y esta es la parte material, ¿no? Y está la parte orgánica, que es aquella parte de la Constitución donde se regula el poder. Acá vamos a ver la regulación del poder legislativo, del poder ejecutivo, cuáles son sus funciones, cuáles son sus facultades. Normalmente en esta parte está en líneas generales el proceso de creación de la ley, la regulación del poder judicial, del tribunal constitucional. Esta parte suena un poco más árida, ¿no? Entrar a esta parte de la Constitución. Parece más interesante estar discutiendo la constitucionalización del derecho al agua que las facultades del Poder Legislativo, cuál va a ser la letra chica del proceso de creación de la ley. Sin embargo, esta parte, y este es como mi mantra de debate constitucional en este momento, la parte de la regulación del poder también es tremendamente importante porque ahí es donde algunos autores hablan de que está la letra chica de la Constitución, porque finalmente yo puedo tener una propuesta de principios y de derechos muy progresista o más acomodada a nuestros nuevos tiempos, y por ejemplo establecer el derecho al agua, los derechos sexuales y reproductivos, establecer una serie el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación o en un ambiente sano, sin las limitaciones con las que hoy se reconoce, pero en la parte orgánica dejar una serie de límites, de obstáculos o de trampas que dificulten la implementación real de todo esto, porque la Constitución lo que nos entrega normalmente son líneas generales de la estructura organizativa
y de los principios y derechos con los que se compromete un Estado, pero después viene un largo proceso de implementación de estas normativas, que se traducen en decisiones legales, en decisiones reglamentarias, es decir, más normas, pero también en decisiones políticas, en decisiones económicas, en transformaciones culturales. Entonces, sí, a mí mi consejo siempre ha sido, y en esto yo como que doy cuenta un poco del interés que siempre he tenido por un constitucionalismo más sociológico también, de así como nos preocupamos de la parte de los principios, es súper importante también preocuparse de la parte de la organización del poder. Es decir, si me dan a elegir, es más, si me dan a elegir entre participar, estudiar o aportar al debate constitucional de los derechos, de la parte sustantiva y de la parte orgánica, aun cuando la parte orgánica sea más árida, me parece central entrar en esa parte, porque ahí es donde está, como les decía, la letra chica. Y mi consejo para los distintos movimientos, organizaciones sociales que me han invitado a conversar de estos temas siempre es también poner ojo en esta parte de la organización del poder. El caso de Ecuador, siempre es bueno mirar la historia y también mirar otras experiencias constitucionales. Y acá a mí me parece súper interesante el caso de Ecuador o del proceso boliviano, que son procesos que han sido identificados como procesos como representantes de un nuevo constitucionalismo latinoamericano, para diferenciarse del constitucionalismo europeo, del constitucionalismo estadounidense. Y este nuevo constitucionalismo latinoamericano, que es el que se produce con las dos últimas constituciones de Ecuador principalmente y la última de Bolivia, en términos estrictos, en términos amplios, este nuevo constitucionalismo latinoamericano parte con la Constitución de Brasil del 88, si no me equivoco. Bueno, en Ecuador quedó una parte sustantiva de la Constitución o material súper interesante. Derechos de la naturaleza, un Estado no colonial, reconocimiento de específicos para las mujeres, para los pueblos indígenas, súper, súper interesante, pero su organización del poder no se apartó mucho del hiperpresidencialismo que caracteriza un poco el orden constitucional latinoamericano, en líneas generales. Entonces, ¿qué pasó? Que con un poder organizado de esa forma, el presidencialismo, el hiperpresidencialismo, dificulta que estas dimensiones materiales con esta como representación de un constitucionalismo esperanzador se implemente. Y para mí esto es súper importante analizarlo con una perspectiva feminista. Yo pienso que el hiperpresidencialismo, bueno, y no yo, también la teoría política feminista, considera que el hiperpresidencialismo, el presidencialismo son formas de pensar el poder muy representativas del patriarcado, porque son formas tremendamente jerárquicas y que propenden al autoritarismo. Y si hay algo que caracteriza al patriarcado como sistema de dominación a nivel de poder estructural, es ese. Entonces creo que la crítica a esa forma de organizar el poder, el hiperpresidencialismo, el presidencialismo, esto de un ejecutivo súper fuerte, es muy propio de un autoritarismo que está un poco en la columna vertebral del constitucionalismo latinoamericano, pero también es muy propio de una forma de pensar el poder o la forma en que el patriarcado ha construido el poder del Estado. Entonces, por lo mismo, me parece que es súper importante poner ojo ahí. Y
Un ejemplo de este hiperpresidencialismo que de pronto suena como muy abstracto es, piensen ustedes, cómo hasta el día de hoy estamos con los militares en las calles por un estado de excepción constitucional, bueno, por lo menos en Valparaíso, todavía estamos con metralletas en las calles, por un estado de excepción constitucional que lo decide el Ejecutivo. Y el punto es acá no criticar la decisión en sí, sino que el procedimiento por el cual se llega a esa decisión. Una medida tan, una de las mayores medidas del ejercicio, una de las mayores manifestaciones del ejercicio del poder del Estado en el constitucionalismo es el estado de excepción constitucional. El estado de emergencia es uno de los estados de excepciones constitucionales que están en nuestra Constitución. Es una manifestación tan importante del poder del Estado porque permite restringir derechos fundamentales. Te permiten restringir tu libertad de movimiento, te permiten todas las restricciones que nosotras hemos visto en el día a día a propósito de la pandemia y anteriormente a propósito del estallido social, ¿no? Lo que me gustaría como explicar es que, o invitarlos a pensar desde el punto de vista de que más allá de si estamos o no de acuerdo con esta decisión, sí quiero decir que es deseable de que este tipo de decisiones se adopten con un proceso de deliberación previa robusto. Por eso me parece que es el estado de excepción constitucional, que a veces son esas áreas de la Constitución en las que ya suelen estar en la parte más de la organización del poder. Son esas áreas de las que es súper importante entrar cómo queda regulado esto, porque resulta que en un momento determinado, si la Constitución lo permite, como la del 80, solo un poder del Estado, el Ejecutivo, va a poder decidir una medida tan importante como la restricción de nuestros derechos fundamentales en general, que salgan las Fuerzas Armadas a la calle con el riesgo que esto significa, ya por la sola presencia de tantas armas en las calles. Entonces, quizás la decisión, los estados de excepción constitucional son relevantes porque hay momentos en que es necesario restablecer el orden constitucional y para eso existe. No es que yo esté en contra de la figura, sí estoy en contra de las decisiones que no están precedidas de procesos de deliberación previa serios y robustos, porque creo que si hay algo que aporta legitimidad a una decisión es eso, es decir, como en este sentido mi compromiso es como con un constitucionalismo más democrático. Entonces, ese es como un aspecto que me parece que es posible que vuelvan a ver durante esta escuela, porque vi que también va a estar el profesor Viera hablando de la sala de máquinas de la Constitución, y un poco la tesis de la sala de máquinas es la que les planteaba, ¿no? Esto de que la parte de la organización del poder es donde está la sala de máquinas, o en términos más lasallanos que es por ahí donde realmente van a aparecer con más claridad los factores reales del poder que puede haber en un texto. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda, comentario respecto de lo que les estoy diciendo. Yo de repente digo como muy livianamente, no, el constitucionalismo es expresión del patriarcado y como que ya sigo y de pronto esto es una afirmación que en sí misma podríamos discutir bastante, ¿no? Ana, soy Magali. ¿Sí? Mira, un poco para que no se me olvide tampoco. Un concepto que tú planteaste más arriba que no me quedó claro, la verdad, y te pediría si pudiera explicar un poquito más en un concepto que tú planteaste de la oximorrón, algo así. Oximorón. No logré, claro, no logré entender ahí la lógica del concepto. Ya. Un oximorón es una contradicción.
Ah, ya. como una contradicción muy grande, como constitucionalismo feminista, ¡pah! Estalla en mi cabeza. Eso no, eso es Ah, una contradicción demasiado grande. El constitucionalismo nunca ha tendido a proteger mucho a las mujeres porque es más bien una dimensión conservadora y en realidad las mujeres no hemos participado de la redacción de las constituciones ni tampoco hemos estado en sus contenidos. Entonces, por eso habrán ciertos sectores del feminismo que van a decir, hay ciertos sectores del feminismo que van a decir claramente, esto es un oxímoron. Entonces, quizá es súper buena la pregunta, Magali, porque también esto ayuda a poner en valor que el feminismo como pensamiento filosófico y también el feminismo como movimiento político, histórico, es tremendamente diverso. Eh, Al igual que el movimiento de los trabajadores, que el movimiento ecologista, son movimientos que también tienen mucho disenso en su interior, diferencias teóricas, diferencias políticas, entonces quizás van a haber algunas personas, cierto feminismo que va a decir como entremos a esto con todo. Van a haber otras personas que van a decir entremos, pero con muchas prevenciones, porque ojo, estamos jugando con la cancha demasiado dispareja, y van a haber otras personas que van a decir sí, entremos, de verdad esta lucha es súper feminista y con esto vamos a avanzar mucho en criticar y en destruir el patriarcado, así que como un poco caricaturizando, pero realmente es súper importante cuando entramos en estos temas entender que entender o por lo menos tener ideas sobre las dimensiones del disenso. Si hay algo que caracteriza también y esta es otra idea que también me parece siempre importante poner en la mesa, es que si hay algo que caracteriza la historia del constitucionalismo, es la presencia de un profundo elitismo. El elitismo está presente en el debate constitucional histórico, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, y en la práctica la discusión tiene que ver con quiénes discuten la Constitución, ¿no? Hay textos emblemáticos del constitucionalismo estadounidense donde esta discusión se da con una claridad que es maravillosa. O por lo menos yo no hay nada que valore más en el disenso que la sinceridad, ¿no? Cuando las personas más conservadoras dicen, no, pero ¿cómo van a discutir, cómo van a deliberar las mujeres? Si las mujeres son las histéricas, son las irracionales, son las apasionadas, no tienen tanta educación, no tienen propiedades, estas personas no pueden deliberar. La deliberación requiere conocimiento, reconoce alcurnia, requiere el no tener preocupaciones mundanas como tener que trabajar tanto, porque realmente la deliberación requiere una serie de condiciones que, por ejemplo, las mujeres desde luego que no tienen. Los indígenas, desde luego que no lo tienen. Los proletarios, desde luego que no lo tienen. La deliberación constitucional es una cosa para gente bien educada, para gente racional, para gente que es capaz de dejar las pasiones de lado. Porque esto es discutir el poder, ¿no? Estoy un poco caricaturizando, pero realmente si ustedes ven algunas discusiones que están en los federalistas estadounidenses, que es como un texto que dejó ahí una huella importantísima sobre la discusión constitucional de esta parte del mundo, o si leen los textos históricos del constitucionalismo europeo, esta es la discusión. Esta es la discusión. Entonces creo que nosotros perfectamente también tendemos a esto. Y me encanta hablar esto con personas que no son abogadas, porque acá yo me hago como en general, creo que a veces los abogados, las abogadas estamos demasiado presentes en el debate constitucional.
como si por haber estudiado derecho tuviéramos como una especial idoneidad para discutir la Constitución, y realmente la discusión constitucional es una discusión política. O sea, el derecho se esforzó mucho tiempo en separar el derecho de la política, pero cuando llegamos al derecho constitucional nos pegamos re fuerte contra la pared, porque el derecho constitucional es política. Estamos discutiendo los compromisos políticos de un Estado. Entonces, es súper importante, quienes no formamos parte de esa realeza que puede discutir la Constitución, visibilizar de que el elitismo es parte de la estructura vertebral del constitucionalismo. Entonces, y por eso también la discusión tan fuerte, esto que parece como muy lejos, por eso es la discusión tan fuerte sobre si hay asamblea constitucional o no, porque desde un punto de vista más elitista, está bueno que la Constitución la redacte la clase política, ¿no? Pero ¿qué es esto de la Asamblea Constitucional? ¿Cómo el vulgo ignorante, cómo esos monos se van a poner a discutir la Constitución? Evidentemente la dimensión técnica es importante. Yo por lo menos no voy a desempeñar, no me interesa ningún cargo político, ser constituyente o algo por el estilo, pero por supuesto que voy a estar a disposición de contar, de otorgar insumos técnicos cuando me los pidan personas que no sé, a las que me interese apoyar, como cómo está regulada el agua en Colombia, en Ecuador, en esto. Ahí uno se pone a estudiar, aporta insumos técnicos, etc. Pero, pero no es porque uno sea una persona especialmente idónea de por sí para liderar y para que nuestras posiciones estén en el debate constitucional. Hay que distinguir dimensiones, ¿no? Entonces creo que es súper importante situar ese rasgo histórico. O sea, hay dos rasgos, bueno, hay más rasgos, pero dentro de los rasgos característicos del constitucionalismo y particularmente del constitucionalismo en general es el elitismo. Y otro rasgo importante del constitucionalismo latinoamericano es la tendencia al autoritarismo. El constitucionalismo latinoamericano plantea una organización del poder que es bastante más autoritaria que, por ejemplo, el constitucionalismo europeo. En el nuevo constitucionalismo latinoamericano hay algunos indicios importantes de cambio, pero igual siempre se mantiene un poder ejecutivo con muchísimas facultades, o muchísimas más facultades que en los otros países. Entonces, eso me parece súper importante advertirlo para como cuando estemos atentos del debate constitucional, cuando participemos del debate constitucional, cuando veamos las propuestas constitucionales de los candidatos, de las candidatas que nos parezcan como, oye, parece que yo voy a votar por. Hay que siempre ir a ver, oye, ¿y qué propone este respecto de la organización del poder? Es una pregunta que a mí me parece relevante de realizar. Entonces, claro, a propósito de la pregunta de Magali, de esto de el oxímoron, de decir constitución feminista, esta idea de que es un oxímoron va a ser algo que pueden sostener ciertas feministas, porque el feminismo como pensamiento filosófico es muy diverso. Hay feministas más liberales, feministas más comunitarias, feministas marxistas, ecofeministas, feministas comunitarias, lesbofeministas, hay una diversidad muy importante en el feminismo como movimiento político y también en el feminismo como pensamiento filosófico. Muchísimas diferencias. Algunas van a ser feministas feministas más identitarias, otras feministas más de la igualdad, etc. Y lo mismo nos pasa con los grandes conceptos del constitucionalismo. Por ejemplo, cuando hablamos de dignidad humana,
cuando hablamos de libertad, cuando hablamos de igualdad, de bien común. Son conceptos filosóficos respecto de los cuales también va a existir un importante disenso. No, es que yo estoy comprometido con la igualdad, ya, y explíqueme un poco más, porque quiero conocerlo un poquito mejor, ¿sabes? Que esto que me diga la igualdad solamente no me dice mucho, o sea, una persona como Katz me puede decir que le importa la igualdad, o una persona como Nozick, que es uno de los filósofos del neoliberalismo más importante, me puede decir la igualdad. Así como también me puede hablar de la igualdad una autora como la Silvia Federici, que es una feminista marxista, y sus formas de hablar de la igualdad van a ser totalmente distintas. Entonces, ese disenso va a estar presente también en este ámbito y da cuenta de distintas concepciones filosóficas, da cuenta de disensos súper legítimos que es importante visibilizar a la hora de participar del debate constitucional. No sé si tienen algún comentario, alguna duda en relación a lo que les estoy comentando. Pueden activar ustedes mismos su micrófono, por si acaso. Ana, ¿Sí? Carolina, mucho gusto. Al fin nos Hola vemos. Carolina, mucho gusto. ¿Cómo estás? Oye, excelentes temas. Yo quería preguntarte acerca de cuál es tu pronóstico a propósito de la nueva constitución a raíz de los movimientos sociales y en especial también a raíz del movimiento social feminista del 8 de marzo. ¿Tú crees que estamos en condiciones para que el tema sea incorporado y pueda plasmarse en la nueva Carta Constitucional? ¿O lo ves más bien pesimista? No, yo la verdad es que creo que la reforma constitucional que se logró por paridad es un indicador importante de que la discusión en clave constitucional está considerando a las mujeres, y por supuesto que esto tiene de telón de fondo los millones de mujeres en las calles que hemos estado los últimos años visibilizando las violencias, ¿no? Hay varios avances que se están produciendo a nivel institucional en este ámbito. Mi mismo trabajo, como que las universidades, el Poder Judicial, la Fiscalía, distintas instancias están creando sus departamentos de género y de disidencias para pensar la violencia en su interior, ¿no? Y eso no es una decisión de la nada, sino que es una decisión que se impulsa desde el movimiento social. Ahora, la la reforma constitucional de paridad es una reforma bastante interesante, o sea, habla de un 50%. Eso, en comparación a otros procesos constitucionales, es bastante, porque, por ejemplo, en Ecuador, también en el Ecuador o Bolivia también hubo paridad, pero solo de un 30%. Entonces, es interesante esta ley, esta reforma constitucional sobre paridad en la Convención Constituyente, porque es paridad para la presencia en las listas y presencias en los cargos. A diferencia de las cuotas que están en la ley del binominal, la ley que modificó el binominal, porque eso es 40% solo en las listas, no en los cargos. Acá tenemos 50% de candidatas mujeres y 50% de asambleístas, o bueno, como sea, convencionales, mujeres. Ahora, algo importante también es que esta paridad está en la opción convención constitucional, no está en la opción mixta. Entonces, para quienes estén a favor de la paridad o les parezca interesante, es un motivo más
para votar convención constitucional. Convención constitucional, hay más motivos para votar la convención constitucional, ¿no? Pero el que es la instancia que asegura o que por lo menos tiene este compromiso inicial con paridad es súper importante. Ahora, que estén mujeres redactando la constitución no necesariamente significa que va a ser una constitución especialmente feminista, en mi opinión, pero porque yo en esto tengo una postura como no esencialista. Es posible que una mujer también tenga actitudes o prácticas tremendamente autoritarias y patriarcales, porque el patriarcado como sistema de dominación es bastante estructural y no solo está en nuestras relaciones, sino que también está en nuestra forma de ser, en nuestra forma de conocer, en cómo construimos nuestra subjetividad, y luego de a poquito uno va tratando de sacar ese patriarca que la cultura, aun cuando seamos mujeres, nos fue enseñando, ¿no? Entonces, el que hayan o no mujeres, a mí me parece súper sensato decir que es valorable que hayan mujeres participando de la deliberación, pero Evelyn Matei es una mujer. Entonces, perdón lo sincera, pero como que no me sale de otra forma hablar de estas cosas. Ana, y en ese sentido, ¿tú qué piensas de que hay un sector no menor de la población que aún sostiene de que el hecho de que la paridad finalmente lo que provoca es que incluyan mujeres y dejen de lado personas más capaces? En el fondo perjudicas a las personas más capaces por asegurar escaños a las mujeres. ¿Qué Claro. opinas de Es que ese es el dilema de la paridad, que también es el dilema de las cuotas, que hay un momento crítico en esto. El momento crítico, que en realidad esto siempre ha estado en el debate constitucional, el momento crítico de cuando un hombre con más votación no va a poder acceder al puesto porque por la cuota, por la paridad o por la cuota, el sistema que sea, corresponde que sea una mujer. Pasaba también en la universidad estadounidense, ¿no? Que es donde primero surgen las cuotas. Cuando un estudiante afro logra un cupo en la escuela de medicina, caso histórico, y el cupo no lo logra un estudiante blanco que tuvo una mejor evaluación y que tenía una mejor posición para ingresar a la escuela de medicina. Ese es el momento crítico de las cuotas, de la paridad, de las medidas de igualdad material. Pero un poco el sustento, no un poco el sustento de esto es que son medidas de igualdad material. El constitucionalismo siempre dijo los hombres, todos los ciudadanos son personas iguales, pero decía eso como lo hace el liberalismo, ¿no? En términos abstractos. Ese es como, yo siempre critico al liberalismo, pero al liberalismo le debemos cosas muy importantes, como la lucha por la tolerancia, la separación iglesia-estado. O sea, al liberalismo le debemos cosas muy, muy importantes, pero también lo tenemos que criticar. El liberalismo hace mucho esto de la reflexión abstracta. Todos somos iguales, pero a la hora de las mujeres no votábamos, no podíamos ser propietarias, no podíamos estudiar, nos metían a la cárcel por un montón de cosas, y en términos más sociales, incluso antes hasta nos podían quemar en una hoguera, y no es broma, ¿no? Por ser infieles. Claro, por ejemplo. Entonces, por leer, estudiar la historia de las mujeres, estudiar la historia de los pueblos indígenas. Quizás antes de entrar a la discusión filosófica, estudiar esas historias de injusticia, esas historias de violencia, cosa de cuando se estén tomando medidas, se estén implementando estas medidas que a veces cuesta tanto entender, tengamos un poco más de elementos para comprenderlas, para posicionarnos. Pero claro, va a haber un momento crítico, sin duda.
Lo otro que yo creo, Caro, que puede significar un avance a que esté la presencia de contenidos que son valiosos para las mujeres en la Constitución, es la evolución del derecho internacional de los derechos humanos. Porque hoy tenemos una serie de estándares más a nuestra disposición para iluminar nuestras reflexiones y nuestros debates de los que teníamos en el 80. Hoy ya es el derecho a vivir una vida libre de violencia, tiene una fuerza argumentativa, una presencia normativa que antes no tenía en otras constituciones y en el derecho internacional de los derechos humanos. Por otra parte, los derechos sexuales y reproductivos entendidos como derechos humanos es algo que hoy el derecho internacional de los derechos humanos, la experiencia de otros países, ya establece una serie de avances en este ámbito, y más aún con todo lo que ha pasado con el COVID, con los derechos sexuales y reproductivos. Creo que hay una serie de elementos que hoy están en la mesa y que no estaban en los 80. Además, por supuesto, y esto es lo más importante, que es la presencia o la capacidad política que ha demostrado el feminismo para sacar gente a la calle. O sea, esta es un debate constitucional sin gente en la calle, sin deliberación también más popular, paralela a la deliberación que se va a dar por quienes efectivamente están redactando la Constitución. Va a ser un debate, o sea, es un proceso constitucional que quizás, o sea, yo no me imagino un proceso constitucional sin ese movimiento, ¿no? Ese movimiento ciudadano, esa discusión, y que cuando los contenidos no están apareciendo, el tener que presionar como sociedad para que esos contenidos aparezcan, ¿no? De hecho, mal que mal, esto que está ocurriendo fue producto de eso, del movimiento social. Claro, No absolutamente. podríamos imaginar esta nueva constitución o este proceso constituyente sin el movimiento social, quizás desde el 2006, si nos ponemos ambiciosos. Claro, absolutamente. Entonces yo creo que es importante o sea, creo que es súper posible que la Constitución incorpore estos derechos que antes nunca habían estado, y que después esos reconocimientos constitucionales a nosotras nos va a proporcionar importantes argumentos para seguir avanzando, porque finalmente esto es solo un paso más, sobre todo para quienes nos posicionamos críticamente frente al derecho. Esto es un avance, pero vamos, una batalla importante, pero eso, luego, pero nos va a entregar insumos para seguir trabajando, porque vamos a poder decir, no, pero es que esto también está en la Constitución, ¿sabe? Ya no, usted no puede como decirme que estoy citando una norma que Chile nunca ratificó, esa cosa, no, porque además está en la Constitución. Eso, pero yo creo que realmente el objetivo o por lo menos a mí me representa un feminismo que entiende que no es solo eso, que es central entrar a la regulación del poder, a criticar esa regulación del poder estructural históricamente autoritaria. Y por otra parte también un feminismo que no renuncia a esas otras políticas, las que no solo se dan en lo que se entendía como espacio público, sino que también en nuestros espacios privados, en nuestras habitaciones propias, en nuestras relaciones cotidiana, y que también es un feminismo que cuando es necesario sabe defender la desobediencia, ¿no? Una última pregunta sin ánimo de acapararme las preguntas, pero tengo que aprovecharte porque el tema es especialmente muy motivante. La idea de un Estado paritario, de consagrar en la Constitución un Estado paritario, que diga artículo primero, Chile es un Estado plurinacional, paritario. ¿A ti qué te parece? ¿Te parece una locura? ¿Te parece algo sensato? ¿Te parece algo que... No, a mí, o sea, a mí toda la discusión de
de la paridad me parece interesante. Si lo que me pasa con la paridad es que, por lo menos a mí personalmente, no me representa un feminismo que está discutiendo la paridad y no está discutiendo la presencia de los dirigentes sociales, Ya. de los independientes, por ejemplo, o de pueblos indígenas. Yo como creo que en el proyecto quedaron unos obstáculos muy grandes para la participación de representantes independientes. Sí. Y que no participen del debate constitucional o que participen con tanto obstáculo los independientes, las independientes, me parece súper grave porque son personas con historias de vida, de trabajo, de conocer conflictos. Pensemos, por ejemplo, en las personas que luchan por el agua. Al final, ¿sabéis lo que está pasando? Están eligiendo a mujeres para que vayan como constituyentes ellos, también para beneficiarse de la paridad. Entonces se generan unos estímulos que a veces a mí me... perverso. Y por otra parte, también me preocupa mucho el tema de la participación de los pueblos indígenas. Yo creo que es re importante a veces que nos bajemos del pony y que escuchemos a nuestros pueblos indígenas. O sea, ahí tenemos un conflicto histórico, en Gualmapu hay un nivel de violencia tremendo y el debate constitucional tiene que estar a las alturas de hacerse cargo de esa tremenda cantidad de violencia que está aconteciendo en Gualmapu. Entonces, me parece bien la discusión de la paridad, estoy de acuerdo con que haya más mujeres deliberando, aun cuando esa mujer sea Evelyn Matei. Es que eso hay que pensar, ¿no? Que mujer no significa progresismo necesariamente. Puede ser una mujer tremendamente elitista y autoritaria que quiere mantener los privilegios donde están. Pero también, o sea, en realidad, creo que hay que pensar que la legitimidad de un proceso constituyente, o por lo menos a mí me hace más sentido pensar en que la legitimidad de la deliberación va de la mano de que esta deliberación sea realmente robusta. Y esto quiere decir de que quienes históricamente han tenido vedado la participación en el espacio público puedan participar del debate constituyente, su conocimiento sea considerado un conocimiento válido, y es decir, que nos hagamos cargo de las injusticias epistémicas que están en la deliberación. Y bien las mujeres, pero en realidad yo creo que ese debate robusto es un poco más profundo de si se es o no mujer. ¿Alguien pidió Sandra, la palabra? Sí, Sandra, por favor. Hola, buenos días. Hola. Mira, yo, si bien es cierto, comparto un poco la crítica que tú haces, yo también entiendo que este país está como súper ansioso de esperanza. Y Sí, este claro. proceso, eso es lo que hoy día nos llega y por lo tanto uno puede hacer mucha crítica incluso de cómo nació este acuerdo en el momento en que nació y de quiénes nace la firma del acuerdo. Pero la verdad es que yo más bien me quedo un poco con lo que tú decías recién. Yo siento que lamentablemente en este país el elitismo está a todo nivel, ya sea de clase social, como se dice, pero también en el tema del conocimiento. Aquí no cualquier persona va a poder ser constituyente. Además que tiene que tener un montón de requisitos, además que tienes que estar respaldado por alguien, y además que también tienes que conocer. Este país es el país de los expertos. Se hace una comisión de expertos hasta, no sé, para tirar la cadena en el baño. Entonces, eso nos hace a nosotros que siempre estés pensando que la persona que te va a representar tiene que saber más que tú, porque así nos criaron. Y el sentido común en esto no tiene, como la gente no lo valora. Entonces, yo creo que el rol más bien de la ciudadanía, yo espero que efectivamente la gente se sienta llamada a participar en su momento en el proceso, va a ser lo que tú decías recién, o sea, la presión social, porque
el 25 de octubre se inicia un proceso que va a durar 2 años, tal vez un poco más, y en ese proceso no nos puede pasar lo que nos pasó en el 88, cuando se votó el plebiscito y la mayoría de la ciudadanía se fue para su casa. Y otros se tomaron el poder y otros tomaron decisiones y otros decidieron incluso cuándo se terminaba la transición, si ustedes se acuerdan. Entonces, yo creo que de ahí debiera nacer. Entonces, lamentablemente nos va a pasar lo que tú dices, que tal vez que las mujeres que vayan a estar ahí no necesariamente tengan este pensamiento. De los pueblos originarios ya no se habló más, efectivamente. Y para qué decir de la gran ciudadanía del país que vive en poblaciones marginales, que además, teniendo tantas necesidades no cubiertas, es difícil que tú le empieces a hablar de la Constitución. Entonces, más encima con esta pandemia que nos ha develado, digamos, que vivíamos en un país efectivamente bien de fantasía. Así que yo creo que vamos a tener que el proceso se inicia el 25 de octubre y posteriormente vamos a tener que estar todos igualmente en la calle viendo cómo se va efectivamente dando este proceso. No nos va a quedar de otro, creo yo. Es muy cierto. Ana, ¿quisiera hacer algún comentario sobre lo que nos comentó Sandra? ¿Ana? Estaba en silencio. Ah, Sí, yo en cualquier caso creo que es importante la participación. De hecho, para mí esto es, estar hoy en esta conversa es parte de eso. Pero creo que, o sea, por lo menos a mí no me parece que es un tiempo para ser como bien claros, como bien agudos, de que hay a veces desincentivos a la participación, hay veces que personas pueden sentir, no, yo qué voy a participar de esto porque yo no soy experta, entonces me parece súper importante el contextualizar este sentir, este pensamiento, esta opinión que siempre aparece con un rasgo estructural del constitucionalismo del que nosotros también somos parte, como un rasgo estructural del sistema de la construcción del conocimiento. Yo me he topado en varias ocasiones, incluso hablando con compañeros abogados, que, oye, está este debate, yo no puedo ir tú no, yo no sé, tenés que ir tú, porque tú eres la experta en el tema, y así como, no, es que de verdad es demasiado estructural el elitismo y también está en nosotros. De verdad escuchar con respeto a una ñaña, por ejemplo, o escuchar con respeto a una dueña de casa, a un proletario, como que son los relatos que históricamente se han excluido del ser considerados como pensamiento, como conocimiento válido. Y en esto hay una dimensión súper estructural de cómo se construye el conocimiento por el colonialismo, por el patriarcado, por el neoliberalismo, ¿no? Los grandes representantes del conocimiento, efectivamente, al parecer son ciertas personas y otras no. Y por ende, estas son las personas que tienen que participar en la deliberación. Y ahí me parece que es súper importante que de repente nos cuestionemos eso y que participemos como con la simpleza que tiene que ser, porque a veces también los abogados le hacemos el juego a eso y empezamos a hablar citando puro autor, pura norma, y al final siendo parte de esa jerarquía cuando realmente las discusiones esencialmente son mucho más, podrían depurarse de todo eso y no hacerle juego al elitismo, que también el mundo jurídico es algo que se nos mete en las venas, ¿no? Nosotros no solo socialmente, como, oh no, es abogado, chuta, así como que
remuneracionalmente. Hay un montón de factores que dan cuenta de que el mundo de jurídico y también el mundo de la salud forman parte, como que de algún modo, dicho con harta comilla, como que somos un poco de los beneficiados de ese modo de construcción del conocimiento. Entonces yo creo que, que es importante ese ejercicio de poner los privilegios a disposición, ¿no? Y eso pasa por abrir las discusiones y desde luego que yo lo planteo como esto que puede sonar como más crítico, pero creo que el proceso constitucional es importante. O sea, la constitución del 80 es una constitución con sangre, la constitución de Pinochet es muy indicativa, con toda la gente que esté en contra de cambiar la constitución, vamos a tener un indicador muy claro del pinochetismo. Con la gente que no, con la gente que aprueba, con la gente que no vota, es un poco más complejo, porque también hay gente que no vota, que tiene un registro crítico, que ya no cree en nada y que tantos años tantos años de gobierno como han sido estos gobiernos, ya los hacen como sentir menos confianza en el sistema. Pero con la gente que está en contra de cambiar la constitución hay un indicador súper importante del pinochetismo, y también creo que va a haber un indicador súper importante de algo que a mí me preocupa bastante, y que es el renacimiento del fascismo. O el fortalecimiento del fascismo, de los grupos, no sé, ¿vieron Araña? ¿La película Araña? Sí. Ya, eso. Sí. Eso, creo que que este discurso antimigrante, como creo que ahí hay un tema súper peligroso, y claramente estamos viviendo en una sociedad en la que no estamos logrando solucionar los problemas sin violencia. O sea, hay una dimensión épica y romántica del movimiento social, pero no me parece bien que ya no podamos andar en las calles tranquilos con nuestros hijos, porque en tal calle va a haber lacrimógena, en tal calle va a haber lacrimógena, o que nuestros cuerpos, nuestras cuerpas estén en riesgo cada vez que vamos a una manifestación, y asumir que esto es parte de, o sea, claramente no toca dar un paso para que pare este nivel de violencia que hay en las calles, ¿no? Entonces yo creo que el proceso constitucional a eso debiese de apuntar. Carolina, ¿yo tengo una pregunta? Sí. Yo tengo una pregunta que quería hacerte, Ana. Uh-huh. Tú planteaste muy claramente que el presidencialismo es una institución patriarcal dentro del Estado de Chile, y que por tanto su erradicación avanza obviamente en instaurar un Estado más feminista, independiente que esté o no en el primer artículo de la Constitución. Uno tiene que, uno podría ponerle muchas cosas al principio de la Constitución, que es feminista, ecologista, no sé, todas las cosas, pero si no se traduce en las instituciones, esa impronta no sirve de nada manifestarlo. ¿Qué otra institución, en tu opinión, actual del Estado chileno es patriarcal y debería ser eliminada, modificada o fuertemente modificada? El Tribunal Constitucional, sin duda. El Tribunal Constitucional en ciertos casos se constituye como la última instancia de deliberación del sistema institucional que tenemos en Chile, ¿no? Pensemos en la ley de aborto, por ejemplo. La ley de aborto se dio todas las vueltas que se puede dar una ley en su discusión, y la podría haber dado vuelta el Tribunal Constitucional. De hecho, la limitó el Tribunal Constitucional. ¿Y cómo es posible que este tribunal, con estos 9 señores que fueron elegidos del modo que fueron elegidos, tenga en ciertas ocasiones la posición de ser la última instancia de decisión?
Yo creo que me parece súper interesante la discusión en torno al Tribunal Constitucional, tanto desde cómo se eligen sus jueces hasta en qué medida es legítimo desde un punto de vista democrático que el Tribunal Constitucional tenga el rol que está teniendo en el sistema institucional. Yo en general, mis posiciones siempre son más cercanas a un constitucionalismo democrático, y con esto quiero decir que no me siento cómoda con las decisiones que dan cuenta de un ejecutivo fuerte, no me siento cómoda con los diseños institucionales donde el Tribunal Constitucional es la última voz de un sistema institucional. Yo creo que con todas las prevenciones que esto en el mundo real tiene, prefiero que la discusión final sea la del Parlamento. Y que el Parlamento sea un órgano de control, es decir, diseños institucionales donde los poderes se controlen a sí mismos de un modo contundente, y que a veces los consensos no avancen, pero preferible que no avance un consenso y se demore el proceso político que se tenga que demorar a que lo tenga que decidir un solo poder de modo autoritario. Ana, y en ese sentido, ¿tú consideras que el Tribunal Constitucional no ha cumplido con su tarea de ser el órgano al cargo de producir los frenos y contrapesos? O sea, lo que pasa es que el Tribunal Constitucional, yo creo que hay ciertos casos donde es un tribunal importante, sí, en el control de constitucionalidad, pero tengo principalmente problemas con el modo en el que son elegidos los jueces. Si no es la función en sí misma, sino que quien legítimamente desempeña esa función. Y no me parece que, por ejemplo, si una ley compleja, como por ejemplo la ley de aborto, pasó todas las barreras que tuvo que pasar socialmente en el Parlamento, pasó de una cámara a otra, comisión mixta, otra cámara, pasó todas las barreras que tenía que pasar, y que finalmente exista la posibilidad de que el Tribunal Constitucional la eche atrás porque 9 señores que fueron elegidos con calculadora lo deciden. O sea, a mí me parece que es súper antidemocrático. Pero el control de constitucionalidad sí me parece una función importante, solo que creo que es interesante ver quizás otras experiencias que se están experimentando, y además si hay algo que mueve hoy en día a la reflexión constitucional en el mundo, es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es un órgano súper reciente de los diseños institucionales. Es un órgano que surge post Segunda Guerra Mundial con las características que hoy tiene, y que con la incorporación de los derechos fundamentales en las constituciones, que es donde se incorpora como la parte más política o de contenidos a desarrollar por las constituciones, es que el tribunal comienza a tener este rol político que antes no tenía, porque no existía, o porque las constituciones eran constituciones que no tenían contenidos materiales, o eran más bien desaconsejados que las constituciones tuvieran principios, derechos y esta dimensión tan política. Entonces, es una institución muy joven el Tribunal Constitucional. Y si hay algo que está presente en los congresos de derechos fundamentales, en los congresos de derecho constitucional del mundo, en las bibliotecas, de lo que más se está escribiendo hoy en día, yo creo, y discutiendo, es sobre cómo este órgano encaja en la estructura institucional, sí, con importantes defensores, pero también con
con muy importantes críticos respecto del carácter antidemocrático del Tribunal Constitucional. No de la función del control de leyes, pero sí del Tribunal Constitucional, del modo en que está construido. Y de hecho, autores como Atria en Chile van a encontrar en el Tribunal Constitucional, así como en su momento encontró en el binominal, las trampas de la Constitución. Sin duda. Bueno, nos hemos ampliado a un abanico de temas sumamente interesantes. Yo quisiera saber si alguno de nuestros participantes quisiera hacer alguna otra y última pregunta a la profesora Kim. Aló, buenos días. Hola. Habla Juan. Díaz Silva. Quiero hacer una consulta respecto del Tribunal Constitucional. ¿Crees que el Tribunal Constitucional debería ser elegido democráticamente? Y segundo, ¿tú crees que es necesario, con toda la estructura que hay, incluyendo la Contraloría de la fiscalización, la supervisión de las leyes, que exista el Tribunal Constitucional? Porque desde mi punto de vista, el Tribunal Constitucional lo ha usado la derecha, el gobierno, para frenar todas las leyes que ellos consiguen en el Senado. Entonces, comparto contigo que es una institución absolutamente antidemocrática y que a lo mejor si fuera elegida democráticamente por el pueblo, por las personas, el resultado podría ser distinto. ¿Tú qué opinas respecto de eso? Sí, Juan, gracias por la pregunta. A mí yo la verdad es que el Tribunal Constitucional es como ejecutivo Tribunal Constitucional de las dos instituciones que me parecen más criticables del orden institucional chileno. Hay experiencias en otros países de elección de los integrantes del Tribunal Constitucional. Hay experiencias en otros países de que el control de las leyes se realiza por comisiones especiales del Parlamento. Es decir, hay experiencias más democráticas respecto de la función del control constitucional. El control constitucional es distinto al control de legalidad. Contraloría, el trabajo que hace la Contraloría General de la República está más asociado al control de legalidad. El Tribunal Constitucional hace ese otro control, ¿no? El control de constitucionalidad. Y este control en Chile tiene como 9 manifestaciones este control. Y una de esas manifestaciones es que se podría declarar la inconstitucionalidad de una ley, porque, por ejemplo, esta ley es contraria a la Constitución. Por ejemplo, la ley de aborto es contraria a la Constitución porque el Tribunal Constitucional considera que la ley vulnera tal derecho de la Constitución, como por ejemplo el derecho a la vida. Pero esa es una interpretación constitucional, finalmente, que es la que podría, en el fondo, tirar para atrás un proceso deliberativo súper complejo, pero real, que efectivamente vive una sociedad. Entonces yo la verdad es que no tengo como una posición tan clara sobre este punto, pero sí un poco lo que les he contado. Y también lo que me pasa es que sé que es un ámbito muy especializado de la discusión constitucional y se los dejo aquí porque sé que también van a tener más profesores, van a haber más conversa y de pronto puede volver a salir adelante y también por poner mi cuota de preocupación por la estructuración del poder. Muchas gracias. ¿Alguna última antes de ir al receso? ¿No? Bueno, entonces damos por finalizada la presentación de la profesora Ana Tim. Agradecemos muchísimo todo el amplio espectro de temas que pudimos tocar. Ha sido un agrado y un privilegio tenerte con nosotros, abrirnos nuevos horizontes que sin duda van a ser tocados
muy prontamente y van a ser tema de lo que significa la discusión de la nueva constitución. Súper. Contamos contigo para futuras presentaciones, ya contamos con tu dirección para hacerte llegar nuestro galvano representativo en agradecimiento por tu participación. Y nada, quedo muy contenta con esta primera etapa. Creo que el tema de género es especialmente relevante porque es un tema esencial para los tiempos que se vienen, ¿cierto? ¿Y el otro Sí. qué fue? Súper, muchas gracias a ustedes por... Perdón, te interrumpí, que hubo un No te ruido. preocupes, es que hubo no te preocupes, ya está. Dime, por favor. Nada, que muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo la verdad es que quise como conversar, como era poquito tiempo y están partiendo, pero me parece súper importante sobre todo con personas del gremio de la salud, también hablar de objeción de conciencia, del derecho a la libertad de conciencia, porque un poco por ahí uno ve que a partir del ejercicio de esos derechos es que desde los gremios de la salud se está obstaculizando las decisiones de las mujeres. Estuve viendo las últimas cifras de miles respecto de la implementación de la ley, de la cantidad de objeción de conciencia que se está ejerciendo. Es impactante la cantidad de profesionales, de médicos que se están negando a practicar abortos por violación. Impactante, la cifra es realmente impactante. Por las otras causales, no, pero por violación se ejerce la objeción de conciencia. Entonces me parece que quizá es interesante siempre en estos ámbitos abrir esa discusión para entender mejor el derecho históricamente, entender mejor cómo se ejercita o no se ejercita este derecho en otros países, para abrir la discusión y que ojalá cada vez menos mujeres que han sido víctimas de violaciones se vean obligadas a tener que ser mamás cuando realmente no lo quieren y además la ley las autoriza para decidir no serlo en ese contexto. Y en esa situación tan dramática, además. Claro, o sea, es una decisión siempre de la mujer, pero cuando es consecuencia de una violación, hay más fuerza aún para que eso sea una decisión solo de la mujer, ¿no?